Bien, estamos de vuelta con Gonzalo Priale, presidente de AFIN, para hablar sobre el tema del desarrollo de infraestructura. Según AFIN, la infraestructura podría ser el nuevo motor de la economía peruana. Vamos a conversar sobre eso con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muy bien, buenas noches. Gonzalo, ¿cómo es esto de que la infraestructura podría ser el nuevo motor de la economía? De hecho, yo te he escuchado que pones a la infraestructura no al mismo nivel de lo que puede ser la minería. ¿Cómo así? Cuéntanos. Exacto, claro. Lo que pasa es que por el tamaño de las inversiones, por el tamaño de las adjudicaciones en cartera y por la noción que esto tiene que continuar para poder salir de la pobreza, es decir, mantener un ritmo de inversiones anuales del orden de 6 a 7% del producto, cosa que implica mantener el ritmo de adjudicaciones registradas este año, por ejemplo, pero unos 5 años más y construir durante 10 años. En ese contexto, la infraestructura sería un nuevo motor para la economía, porque agrega potencial de crecimiento. Básicamente, el orden de cifras es por cada 1% del producto que se invierta en infraestructura continuamente, en buenos proyectos, el impacto sobre el potencial de crecimiento es 0.33% del producto, o sea, 0.33, un tercio de 1%. Claro. De modo que si se invirtiera, digamos, 6% anual, estaríamos con un potencial añadido al crecimiento de 2%, que es lo que nos falta, por ejemplo, para llegar a 5% y sostenernos encima de 5%. De acuerdo. Ahora, si a esto le agregas grandes proyectos mineros, fácilmente el Perú llegaría a 7%. Claro. Ahora, de eso se trata. Tú has dicho algo clave, que es buenos proyectos, ¿no? Y a mí me da la impresión de que un montón de los proyectos que salen a la prensa o que se conocen por la prensa terminan siendo proyectos pues, con un poco sustento, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo el caso, se escuchó mucho sobre el caso de del corredor de Javier Prado, ¿no? Que finalmente el proyecto no tuvo la luz verde del MEF. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanto proyecto que parece muy interesante, pero al final se para por este tipo de cosas. Pero es que ese caso es un caso bastante especial. Es una iniciativa privada adjudicada hace más de 15 años, en la década de los 90, que se quedó en el tintero y ahora se está activando. La ley cambió en julio y establece que el Ministerio de Economía tiene que opinar sobre las iniciativas privadas, aunque sean autosostenibles, que ese es el caso. Entonces, lo que pasa es que el concesionario, o digamos, el proponente de la iniciativa privada, Javier Prado, se presenta al MEF y dice, ok, este es mi plan, estas son mis tarifas, yo lo puedo hacer autososteniblemente, no necesito ningún apoyo del gobierno. Pero el gobierno, vía el MEF, les dice, no, tienes que demostrarlo. Y francamente, esa demostración es un pedido un poco fuera de tono, porque lo que habría que hacer es completar los estudios por cuenta del proponente, porque así es el caso, en este caso, y luego, si el proponente logra bancar el proyecto y consigue que le financien el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo, queda verificado que para los bancos privados este proyecto es autosostenible, porque si no, no lo financiarían. Esa es la prueba ácida, la prueba del mercado, pero no el criterio del MEF de si habrá tráfico. Bueno, obviamente Javier Prado está saturado. Ahora, ¿habrá tráfico con los precios que se pretende cobrar? Eso hay que verlo en la vida real. Pero además es riesgo del concesionario. Miren, supongamos que el peaje a las 5 de la tarde fuera muy caro. Habrían demasiados pocos autos para sostener el proyecto y el concesionario tendría que bajar el peaje inmediatamente porque si no, no le funciona. Viceversa, si hubiera un exceso de vehículos tratando de ingresar, querría decir que el peaje está demasiado barato. Eso se regula por los precios y así funciona una iniciativa privada autosostenible como esa. ¿Y por qué el MEF en este caso para el proyecto? Porque está aplicando esta norma que se dictó en julio, y dicho sea de paso, creo que lo está aplicando por primera vez. Y su criterio ha sido ese, demuéstrenme que es autosostenible, estudien el tráfico, demuéstrenlo nuevamente, pero repito, la forma de demostrarlo es bancarlo. Total, el Estado no está gastando un sol.
mientras espera a ver si es que el proyecto vuela y es bancable. Claro. Ahora, hay ciertos casos, por ejemplo, este caso que acaba de salir en prensa, el viaducto que iría desde La Molina hasta Miraflores, ¿no? En este caso, lo que se comenta es que es probable que el gobierno no le dé la luz verde, a pesar de que la municipalidad sí le ha dado luz verde, porque buena parte del trazo se superpondría a la línea 6 del metro, ¿no? En ese tipo de casos no es importante que el MEF diga, por ejemplo, sí o no. No, lo que habría que tomar es la precaución del caso para asegurar que tanto la vía expresa como la línea del metro se puedan hacer en simultáneo o en forma paralela o en su momento, pero eso se puede hacer la ingeniería tomando las precauciones del caso, si ya se conoce. Pero, o sea, por eso no es importante que participe el gobierno dando su opinión justamente para estar seguros de que eso suceda. Viceversa, por lo que se podría inferir. Quiere decir que para poder hacer obras como estos corredores viales, habría que terminar primero con toda la red del metro. Estaríamos hablando de calendas griegas. Claro. No, hay que tomar el toro por las astas. Nuestra sugerencia es porque se puede repetir el caso con esta nueva iniciativa que se ha aprobado ayer. Podría suceder que el MEF diga, ojo, no nos parece autosostenible o demuéstrenmelo. Volvemos al mismo punto. ¿Qué mejor demostración que el mercado? Es decir, si los bancos privados financian el proyecto, es que el proyecto es autosostenible. De acuerdo. Ni locos para aprobarlo en otras condiciones. Cuéntanos, ¿qué otra serie de problemas ustedes encuentran que están impidiendo que la infraestructura tenga este despegue tan importante que tú dices que necesitamos? En primer lugar, en el mundo entero hay un consenso universal sobre la importancia de la infraestructura para salir de la desaceleración. Estamos en todas partes. Las opiniones coinciden. Es más, se están armando programas para apoyar a los países emergentes para que hagan sus proyectos de APPs. Nosotros ya nos graduamos en ese sentido, tenemos larga experiencia y exitosa. Estamos bien posicionados. Ahora se necesita un plan de mediano plazo, unos 5 años de adjudicaciones como las de este año, que se pueden construir a lo largo de 10 años, y en este proceso se cierra la brecha de infraestructura. Para esto, el país necesitaría endeudarse. Hemos estimado que un programa de 5 años de adjudicaciones construidas a lo largo de 10 años para cerrar la brecha terminarían generando un endeudamiento al Perú por el cofinanciamiento implícito del orden de 15 o 16%, que se añadiría a la deuda pública actual durante los siguientes 10 años en forma progresiva. Este es un cambio de política muy importante que esperamos que el gobierno considere y lleve adelante. Ahora, ¿qué tan sostenible puede ser este sobreendeudamiento, este endeudamiento, teniendo en cuenta pues que es esperable que los ingresos del Perú se reduzcan debido a la desaceleración económica? El endeudamiento es a largo plazo. El Fondo Monetario Internacional recomienda hacer infraestructura a largo plazo con mantenimiento en APPs con deuda, no con aumentos de impuestos ni con recortes de otros gastos. ¿Por qué? A lo largo de la vida del proyecto la relación deuda-producto decae. ¿Por qué? Porque el multiplicador de la deuda, es decir, la deuda hoy cuesta 100 y al final vas a pagar 400, supongamos, 4 es el multiplicador, es inferior al multiplicador de los proyectos. Los proyectos que hemos estudiado, que ya están en marcha, tienen multiplicadores que en promedio superan 9. Como el multiplicador de la deuda es inferior al multiplicador del producto, entonces la relación va a decaer con el tiempo. En otras palabras, estos proyectos se pagan antes de tiempo y luego el país tiene un crecimiento añadido importante. Esto es fundamental hacerlo y si el Fondo Monetario lo recomienda, ¿cómo será de viable? ¿Se acuerdan? Hace 2 décadas el Fondo Monetario era el cancerbero de programas de ajuste, etcétera. Ahora recomienda hacer esto. Y el Perú está en la mejor posición del mundo porque tiene una deuda pública bien baja, que además, si la neteamos con los recursos propios que cuenta, según el ministro Castilla, prácticamente es 0, pero no se trata de exagerar en la proyección, y llegar a tener una deuda pública del orden de 35%, no es nada especial, no nos va a afectar. Colombia tiene 65% de deuda pública y ahora es la vedette de Latinoamérica. Así que no hay una relación directa entre el menor endeudamiento posible y
Por ejemplo, calificación de riesgo país, calificación crediticia tampoco. Depende en qué se invierte. De acuerdo. Ahora, algo que preocupa cuando uno habla del gobierno endeudándose para impulsar infraestructura o para, en fin, realizar cualquier gasto, es que no existe realmente un sistema de planeamiento y de priorización de qué obras, por ejemplo, son más importantes que otras, ¿no? Eso no existe, digamos, a alto nivel. Al final del día, los proyectos que terminan saliendo son los proyectos que tienen mayor apoyo político, son los proyectos que están primero, si quieres, en el pipeline del gobierno, pero preocupa un poco que no exista una suerte de planeamiento estatal a nivel macro para decir, ok, este es el proyecto más importante, este es el segundo, este es el tercero, y de esa manera priorizar la inversión de los recursos. En realidad lo que habría que hacer es un plan de varios años. Proponemos uno de 5. Hemos incluso detallado el plan con proyectos específicos, lo hemos presentado al gobierno como para motivarlos, y entre otras cosas, por ejemplo, hay temas cantados. Tienes los tramos de la longitudinal de la sierra, fundamental. Las líneas del metro de Lima, fundamental. Subastas de energía hidroeléctrica para duplicar la capacidad de generación en los siguientes 10 años, fundamental. De acuerdo. 500 millones de dólares al año para electrificación rural. Son proyectos que están decantados, son necesarios. El Perú tiene tales brechas que no hay que ser científico espacial para detectar cuáles son los problemas cruciales que enfrentar y evitar, por supuesto, gastar o malgastar en proyectos que no son tan necesarios. Pero hay que lanzar un programa. El programa debiera estar bien detallado para los primeros 2 años. Los años 3, 4 y 5 se pueden perfilar con detalle el próximo año, dentro de 2 años hay tiempo. Pero lo que se necesita es un programa de 5 años para ponernos en el mapa de los inversionistas institucionales. Perfecto. Y de paso van a venir más postores a los concursos de proinversión, que es algo que se reclama. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.